Qué bueno que siga con más en Acción 10 en la mañana, ya en nuestro segmento Debates y Soluciones. Hoy abordando el tema del paro nacional y otras acciones a las cuales ha convocado la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia de cara a ejercer presión para la salida de la crisis que enfrenta nuestro país desde abril del 2018. Y estamos en la grata compañía de un invitado que hoy está acá en Acción 10 en la mañana para abordar todas estas aristas relacionadas al tema de hoy. Michelle. Así es, miembro de la Alianza Cívica y también presidente de AmCham. Se encuentra con nosotros don Mario Arana. Bienvenido aquí a la revista Acción 10 en la mañana. Don Mario, en este trayecto de su casa para la revista, ¿cómo ha visto el ambiente? ¿Cómo se está viviendo el paro nacional el día de hoy, que fue convocado para iniciarse a las 0 horas de este jueves 23? Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Gracias por el trabajo que hacen de traerle y darle a Nicaragua un periodismo independiente, ¿verdad? Nosotros convocamos a un paro nacional en un contexto particular difícil para Nicaragua nuevamente, porque ustedes saben lo que ocurrió la semana pasada en la cárcel Modelo. Básicamente se dio un asesinato, no se le puede llamar de otra forma, y esperamos que se dé una investigación independiente. Y además, después de eso, los presos políticos fueron golpeados, ¿verdad? Es decir, maltratados, de tal forma de que nosotros comenzamos pues a conocer de la situación. Estuvimos desde el primer momento acompañando a los familiares en la cárcel Modelo esa noche. Logramos pues que se nos dieran algunos reportes y sobre todo pues al día siguiente hubo la oportunidad de que los familiares visitaran a sus presos. Ahí fue donde nos enteramos un poco de los acontecimientos. Estaba un grupo de presos en recreación, realmente más bien, y llegaron a hostigarlo, una práctica que está convirtiéndose cada vez más común, una provocación aparentemente deliberada que se está dando a partir de cierta etapa, según aparentemente hay un patrón pues, de este tipo. Y en ese contexto fue de que este señor Eddie Montes, Praslin, tratando de mediar, en realidad lo que recibió fue un balazo. Entonces, para nosotros nos pareció esto indignante, es decir, ciertamente compartimos el fin de semana con las familiares de presos las preocupaciones que ellos tenían, de que verdaderamente, es decir, temían por sus primos, hermanos, esposos, hijos, ¿verdad? Es decir, de que fueran a continuar pues un patrón de este tipo. Ahí tomamos la decisión, ¿verdad? Entonces el lunes, de que había que ser consecuente con esta situación, había que decirle al país lo que estaba pasando y realmente apelar a la gente. Aquí ya ni siquiera estamos apelando a las empresas que están bajo amenaza. Los bancos están bajo amenaza, las empresas están bajo amenaza, verdaderamente de que no se detengan, pues, ¿verdad? Es decir, ese es el régimen en el que ahora vivimos, ¿verdad? De amenaza. Y creemos que con eso vamos a resolver la crisis del país. Bueno, es decir, creo que es un anacronismo total, verdaderamente, y nos dice dónde estamos y lo que hay que hacer en este país. En este país todo el mundo, de un lado y de otro, quiere paz, quiere estabilidad, quiere realmente un futuro para sus familiares, para su vida, pues, ¿verdad? Es decir, y hay que preguntarse dónde está el obstáculo a esto. ¿Dónde está el obstáculo a esto? ¿Por qué es que nosotros en todos estos 13 meses no hemos podido resolver ese problema para Nicaragua? ¿Por qué no hemos podido resolver ese problema para Nicaragua? ¿Usted cree que un paro de 24 horas va a ser suficiente presión para que el gobierno cambie de actitud, don Mario? No, realmente yo creo que lo que marca este paro es una nueva etapa donde la Alianza Cívica quiere articularse con el país, quiere realmente que haya una mayor vinculación con el sentimiento nacional, realmente oír más lo que la gente está diciendo y ser portador de básicamente su sentir. Es decir, creemos que esa es la mejor contribución que la Alianza Cívica puede hacer en este momento. Lo estuvo haciendo a través de la mesa de negociación y debo de decir, nosotros hemos hablado de que salen los presos políticos que han sido utilizados como rehén, ¿verdad? Y estamos abiertos a la negociación. Porque el asunto es el siguiente, el gobierno dice que puede hacer una serie de cosas unilateralmente y probablemente es cierto, nosotros inclusive le dimos el paraguas para que lo hicieran. El 29 de, creo que fue marzo, fue uno de los mejores momentos que Nicaragua vivió desde que esta crisis inició, cuando salió el acuerdo sobre la liberación de presos políticos y sobre el acuerdo de garantía ciudadana. Todo el mundo sintió un alivio, realmente no se esperaba eso de la negociación, que hubiese un acuerdo con contenido, con profundidad,
con realmente esperanza pues, para el país. ¿Qué pasó? Que prácticamente al día siguiente pues, ya se estaba incumpliendo y desde entonces básicamente esa ha sido un poco la historia. Debemos de decir, nosotros estábamos realmente sin asistir a la mesa por un periodo de tiempo como resultado de la falta de cumplimiento, como ustedes recordarán, y regresamos el 29, creo que, no sé, sí, a principios de marzo, perdón, a principios de abril, 29 de marzo, creo que fue, ya he perdido la noción del tiempo, pero el asunto es, supuestamente con un acuerdo, con un entendimiento que se había llegado entre el gobierno y los testigos y acompañantes. Y pasamos el día pues trabajando, realmente en materia de implementación habían avances sustanciales que traían una serie pues de pasos en la dirección correcta, realmente garantes, por ejemplo, para el acuerdo de garantías ciudadanas, que no teníamos garantes hasta ese momento. Estábamos ahí trabajando el tema de los exiliados, un acuerdo político para regresar a estos rebeldes que están o escondidos o exiliados, inclusive con garantes internacionales, con el apoyo internacional de organismos de Naciones Unidas como OIM, ACNUR. O sea, habían una serie de elementos con contenido que verdaderamente le podían dar señales positivas de que la negociación tenía valor, de que la negociación estaba haciendo aportes para resolver la crisis pues, del país. ¿Qué pasó? Que en la noche pues, comenzaron con el tema de que teníamos que pronunciarnos sobre las sanciones en vacío, sin haber cerrado un acuerdo, sin haber evidencia de cumplimiento, verdaderamente un absurdo. Y les tuvimos que decir, señores, esto no va a resolver el problema y aquí no estamos para vivir pues ficción, la ficción o el doble discurso que ustedes pues acostumbran. Aquí realmente queremos soluciones de fondo, verdaderamente, ¿no? Entonces, ahí pasamos como 9 días que dijeron paramos la negociación hasta que se pronuncien. Precisamente ayer el gobierno a través de su comunicado ha dado a conocer un plan de gobierno para continuar precisamente de manera prácticamente unilateral con este tipo de proceso. Hablan de liberación por completo de los presos políticos que ya están excarcelados y los que aún no están excarcelados. También hablan acerca de la creación o la elevación de a conducta de ley este plan de reconciliación. También hablan acerca de iniciar una fiscalización tributaria a empresas, asociaciones, organismos no gubernamentales y también a medios de comunicación. Hablan también de promover desde el Ministerio del Trabajo la formación aparente de sindicatos dentro de las empresas y también hablan de respetar el derecho de la asociación y movilización de las personas. Estos anuncios que ha hecho el gobierno, ¿cómo son interpretados desde la Alianza Cívica y desde el sector empresarial que ha abordado estos temas que los incluye a ustedes como empresarios? Bueno, una parte son amenazas, ¿verdad? Claramente. Otra parte son parte de su agenda. O sea, habría que preguntarse qué cosa es lo de la reconciliación, ¿verdad? Pero me suena amnistía. Es decir, el tema de los otros asuntos, ¿verdad?, que tienen que ver con pasos unilaterales para implementar la liberación de presos, pues magnífico. Si eso logramos y que lo hagan ellos unilateralmente, siempre he pensado que lo iban a hacer con nosotros o sin nosotros. Era un costo político demasiado alto para esta administración, verdaderamente. Y luego en las reformas electorales también sabemos que estamos interesados, porque eso les da la legitimidad, pues una legitimidad que buscan. Pero la pregunta es, ¿van a resolver la crisis del país? ¿Van a resolver la crisis del país sin un acuerdo de país? Sin un acuerdo en donde verdaderamente se quiten las sanciones de encima. ¿La Organización de Estados Americanos estaría dispuesto a continuar el proceso de reformas electorales de manera unilateral solo con el gobierno o ya están comprometidos con la alianza de que formen parte de estas reformas? Mira, no lo sé, francamente. O sea, es decir, en principio ellos han dicho que van a trabajar a través de la mesa. En principio sabemos que la cooperación no les va a dar recursos. Es decir, aunque tienen ya una parte, ¿verdad?, pero tal vez no le van a dar recursos necesariamente para conducir toda esta reforma. Pero el problema y el fondo del asunto es, ¿va a resolver esto la crisis nacional? El fondo del problema. Y creemos que no. Y hay que decirlo claro, ¿verdad? Entonces, por eso es que nosotros decimos, queremos seguir y pensar que podemos ser y debemos de ser parte de la solución.
Estamos dispuestos a regresar a la mesa de negociación si aquí salen los presos políticos. Pero hablemos de esa salida de los presos políticos. ¿Se refieren ustedes a una excarcelación o a salida, libertad total? Porque mucho se ha hablado también, don Mario, sobre la casuística, bajo qué parámetros legales van a ellos a quedar totalmente libres. Y entremos ahora al tema de la amnistía, el indulto, que pasa también por un interés del gobierno de querer subsanar a sectores que quizá van en su representación para que no sean objeto de algún proceso. Y de hecho hoy la prensa publicaba que, según esa publicación, que el gobierno se arriesga a un proceso internacional a través de diferentes organismos. Bueno, mira, el acuerdo es liberación y yo lo que espero es que se dé una liberación, ¿verdad? Hay diferentes caminos. Ayer o hace un par de días presentamos una serie de opciones que se han trabajado con un grupo de abogados que tenemos y hay distintos caminos que se pueden utilizar, es decir, de tal manera de que aquí pues no necesariamente quede esto en la impunidad, ¿verdad? Ya veremos qué camino se toma, pero el compromiso es liberación, es liberación. Pero quiero regresar al tema de la solución de fondo y decir, estamos nosotros levantándonos de la mesa, exigiendo que se dé la liberación de los presos políticos. Estamos dispuestos a continuar esta negociación, ¿verdad? Para resolver los problemas de fondo, verdaderamente. Esperemos que eso todavía se pueda lograr. Si esto no ocurre, y si este gobierno se va unilateralmente, bueno, están en su derecho verdaderamente. ¿No habrá ya más representación de ustedes en el diálogo? ¿No lo reanudarían? O sea, como decimos, nosotros estamos dispuestos a continuar, porque creemos en una solución de fondo. Pero lo que también queríamos decir en este momento, y por eso también se llama un paro nacional, que es una nueva forma realmente de movilizar al país en torno a los objetivos de nación, verdaderamente. Es decir, lo que estábamos dando es también una señal de que nosotros no podemos ni vamos a aceptar cualquier acuerdo. Tiene que ser un acuerdo que realmente es solvente. Y lo que estaba pasando en las últimas sesiones es que estábamos yendo para atrás. Entonces, verdaderamente, no solamente ocurrió este asesinato, pero tampoco estábamos yendo para ningún lado en la negociación. Pues. Sin embargo, en este paro, lamentablemente no todos, la empresa privada se pudo sumar debido a las amenazas o a las advertencias que vertieran ayer los funcionarios de gobierno. ¿Cómo van a lograr solventar esto? Porque pues, no se sumó toda la empresa privada, no se sumaron los bancos. Bueno, es sintomático de que en qué país vivimos, ¿verdad? Donde aparentemente no hay libertades. O sea, este debería ser un derecho que tenemos los nicaragüenses. Eso es lo que queremos recuperar. Los empresarios están consultando o valorando otro tipo de medidas que se pueden tomar para que el gobierno sienta la presión que el empresariado está ejerciendo, además del paro que pues, lamentablemente no ha surtido los efectos o no se ha logrado sumar toda la empresa. Mira, las formas de lucha van cambiando dependiendo de las circunstancias. No vamos a adelantar porque no voy a hablar sobre decisiones pues, que no se han tomado. Eso se verá, eso se verá. Es decir, esperemos que verdaderamente aquí podamos reconducir al país en la dirección correcta. Pero se puede entender, don Mario, que la banca nacional no se sume por las supuestas sanciones de las cuales van a ser objeto, es decir, hasta dónde también empresarios están dispuestos a sacrificar sus recursos para buscar una medida de presión realmente efectiva. Bueno, yo no creo que es una cuestión de recursos, ¿verdad? Yo creo de que simplemente, o sea, la banca tiene el tema de que es en principio regulada, verdaderamente, o sea, es decir, tiene un servicio público y, bueno, estaban sujetos a multas más o menos grandes, pero también aparentemente los amenazaron con quitarle licencia. Es decir, entonces ya eso es más serio. Verdaderamente ellos tienen una responsabilidad hacia sus depositantes, hacia sus accionistas. Es decir, y eso realmente se puede comprender. Nosotros no le vamos a reclamar a ninguna empresa que realmente tomó una decisión. Precisamente por eso es lo que abogamos en este país, por la libertad. ¿Son decisiones y digamos, advertencias o sanciones meramente legales o no lo son? ¿Se están usando para un momento como este? Es una mezcla, ¿verdad? Aquí está entre la legalidad y la intimidación, francamente, ¿verdad? Es decir, pero de lo que nos tratamos nosotros es de la libertad. Y si ellos libremente toman esa decisión, la respetamos, ¿verdad? Nosotros estamos apelando a la gente. En lo personal yo estoy apelando a la gente, francamente, no le estoy apelando a las empresas. Sí hablé con mi directiva, sí todos se comprometieron con este paro, ¿verdad? Con este llamado. Creemos que es lo responsable de hacer porque tenemos que dejar sentir acá
que no vamos a aceptar cualquier acuerdo, que se entienda, que no vamos a dejar sentar, que no vamos a aceptar cualquier acuerdo, porque realmente queremos una solución de fondo para los nicaragüenses. Y en eso de la solución ustedes están claros, y la UNAP también, pero yo quiero preguntarle, ¿se han logrado superar o consensuar más bien esas estrategias y superar las diferencias que existen entre la Alianza Cívica y la UNAP para ir con una estrategia común, que sea el común denominador y abonar al objetivo que ustedes tienen? Mira, están trabajando juntos la UNAP y la Alianza Cívica. Nosotros tenemos miembros de la Alianza Cívica que son parte del directorio político. Ha habido comunicación continua, es decir, somos dos organizaciones con fines distintos. En realidad una tiene el mandato de la negociación y la otra tiene el mandato de la movilización. Verdaderamente, es decir, se han coordinado de la mejor manera posible. Obviamente es un proceso de aprendizaje, ¿verdad? Y yo creo que eso va a consolidarse, fortalecerse en la medida que el tiempo vaya pasando. A propósito de la movilización, ¿estarían haciendo ustedes un nuevo esfuerzo o apoyando un nuevo llamado a una marcha si se diera? Bueno, entiendo que se está valorando, se está considerando. Siempre estamos escuchando a los familiares, es decir, tenemos esta fecha del 30 de mayo, es decir, muchos familiares están pidiendo que quieren una misa en la catedral, francamente, y si eso es lo que ellos piden, eso vamos a apoyar, ¿verdad? Es decir, tampoco queremos arruinarle necesariamente pues, la celebración a las familias nicaragüenses, pues, ¿verdad? Que siempre honran a sus madres. Entonces, pero puede ser que en algún otro momento definitivamente nuevamente puedan haber llamados a marcha y en ese momento pues se tomará la decisión. ¿Qué tanto es el apoyo de la comunidad internacional a la posición y a la representación de la Alianza Cívica? ¿Qué tanto se puede contar con la comunidad internacional de cara a crear una estrategia común para encontrar una solución y que no pase lo mismo que ha pasado en Venezuela, por ejemplo? Bueno, mira, por ejemplo, vimos el resultado de la Comisión esta de Derechos Humanos que se reunió la semana pasada, creo que fue, es decir, ahí 70 y tantos países se manifestaron, se expresaron sobre los distintos temas que tienen que ver con los derechos humanos en Nicaragua. El más fuerte, el más criticado fue el tema de la libertad de expresión, ¿verdad? Pero en segundo lugar, pues, es todo el tema de violación de derechos humanos, ¿verdad? Es decir, inclusive hasta Rusia, países como Rusia, México, que no sabíamos por dónde iba a salir, en fin, 70 y tantos países se pronunciaron sobre el caso de Nicaragua, ¿verdad? Es decir, en el caso de la OEA, acabamos de tener esta sesión, ¿verdad? En donde, bueno, se lograron 20 votos, se van a seguir sumando, y se van a seguir sumando porque inclusive tenemos gobiernos amigos, es decir, que están asumiendo el poder, ¿verdad? Entonces, además, pues que vamos poco a poco, vamos creando las condiciones, asumo, es decir, ahí para tomar resoluciones, es decir, que estamos viendo realmente un respaldo, una preocupación, un interés en de que Nicaragua encuentre una salida, encuentre una solución. El objetivo no es necesariamente que Nicaragua se suspenda de la OEA si antes llega a un entendimiento. Lo que están llamando ellos es a que realmente se recuperen las libertades en el país, a que tengamos elecciones democráticas, a que verdaderamente, bueno, salgan los presos políticos. Ese es el tipo de llamado que están haciendo, ese es el tipo de trabajo que se espera de estos países. Don Mario, hay un plazo, sí, que se está agotando, es el plazo de la liberación de los presos políticos para este 18 de junio, que queda ya poco tiempo para que finalice mayo y en breve estaríamos en esta fecha. ¿Qué pasa si llega ese 18 de junio y el gobierno libera en la víspera, el 17, al resto de presos políticos y ustedes se sentarían igual en esa fecha o sería demasiado tarde? ¿O solo excarcela y no hay una liberación? Mira, ellos tienen la posibilidad, la potestad de sacarlo. Por eso nosotros hemos hablado de excarcelación, porque lo que pasó el lunes fue excarcelación. Entonces ellos pueden ya hacerlo en cualquier momento. Y nosotros, pues francamente, hemos dicho, es decir, si se procede con la excarcelación de todos los presos, estaríamos abiertos pues a continuar las negociaciones. Es decir, 18 de junio incluye. Y para el 18 de junio tendrá pues que haber liberación. Ya si para no entonces es liberación lo que vamos a requerir, ¿verdad? A demandar para poder continuar. Absolutamente, pues, ¿verdad? Es decir, para ese momento será liberación. Ellos han dicho, y creemos que lo van a hacer, precisamente porque les representa un costo, ¿verdad?, político, que van a liberar a todos los presos políticos. Y yo creo que es lo que deberían de hacer. Es lo que se comprometieron a hacer, es lo correcto en Nicaragua y realmente va a aportar a resolver esta crisis. Va a comprar voluntad,
va a quitar una enorme distorsión de la negociación, francamente, que ha venido afectando, porque este es un tema de diario abordaje, pues, verdaderamente, que nosotros no lo dejamos de tocar ni un solo día, ni una sola vez, ¿verdad? Es decir, y pasamos a veces horas con ese tema. Entonces, eliminaría un asunto que ha estado ahí gravitando en esta negociación y a lo mejor, con suerte, nos pudiéramos enfocar en los temas de democracia, que todavía hay que trabajar, en los temas de justicia, que todavía hay que trabajar. Nosotros creemos que hay que darle reparación a las víctimas. Nosotros creemos que aquí debe de haber no repetición, pero no repetición no es un planteamiento lírico, es desmontar el aparataje de represión. Eso es lo que significa. Aquí nosotros pensamos que debe de haber una comisión de la verdad, porque así vamos a aprender. Aquí en Nicaragua han habido 56 amnistías en el pasado. Aquí en Nicaragua nuestros problemas los hemos metido debajo de la alfombra y no hemos enfrentado nuestra historia. No es viable en ese contexto de violencia, una amnistía más, don Mario. Lo que creo es que no va a comprar lo que el país necesita. Es decir, puede resolver parcialmente la liberación, ponerle, ¿verdad?, aquí de los presos políticos, pero no nos va a comprar la estabilidad de largo plazo, que esta es la oportunidad que tenemos. En la constelación de este movimiento pluralista, heterogéneo, verdaderamente de país, que es cívico y pacífico, realmente está en la posibilidad de cambiar la historia de Nicaragua, que rompamos con el ciclo de violencia que siempre hemos tenido. Yo creo que ese es el objetivo de los nicaragüenses, que esta vez construyamos sobre bases más firmes. Pero para eso tenemos que darnos cuenta de qué pasó aquí, quién ha sido responsable, quién tiene qué culpa y cómo podemos enmendar verdaderamente. Y realmente apelo a todos los nicaragüenses que trascendamos, que realmente nos recompongamos de manera tal que lo que le ofrezcamos es convivencia a este país, que es lo que la gente, la esperanza que la población tiene es que verdaderamente podamos volver a una vida normal realmente lo más pronto posible. Perfecto, muchísimas gracias, don Mario. Se nos ha acabado el tiempo y estaremos pendientes de lo que sucede el día de hoy con el paro nacional y también lo que se continúa en estas mesas de negociaciones y en lo que sucederá, las decisiones que tomará el gobierno. Y la Alianza Cívica, por supuesto. Muchas gracias a ustedes por su compañía acá en la revista Acción 10 en la mañana. Qué bueno que siga con nosotros y como les decíamos antes del corte, ya estamos en la grata compañía de otra invitada para seguir abordando un poco acerca del paro nacional y de otras acciones que realmente sí conduzcan a llevar la situación a una solución de salida a la crisis que enfrenta nuestro país. Una salida pronta y es lo que todos los nicaragüenses así deseamos, porque las afectaciones son múltiples en la economía, en la vida personal, gente que ha tenido que irse del país, en fin, ya usted mejor que nadie conoce todo lo que hemos enfrentado desde abril del 2018. Michelle, ya estamos con nuestra invitada. Así es, se encuentra con nosotros Mónica Baltodano, ella forma parte de movimientos, de organizaciones civiles, para darnos su impresión acerca de esto que estamos viviendo el día de hoy. La Alianza ha convocado a un paro nacional. Algunas empresas no han podido sumarse debido a la presión gubernamental, sin embargo otras sí dieron su apoyo decidido. Doña Mónica, bienvenida aquí a Acción 10 en la mañana. Tal vez si nos recuerda cómo se vive un paro nacional y si realmente este paro de 24 horas tendrá el efecto que la oposición quiere. Bueno, en primer lugar, muchas gracias de nuevo por invitarme a este programa y al canal, que como he dicho en otras ocasiones, es como una ventana de verdadera información alternativa para la mayoría de los nicaragüenses en momentos en que prácticamente todos los medios, la mayoría de los medios de comunicación están controlados. Yo creo que a propósito, ¿no? A propósito. Tenemos espacios en la radio y tenemos radios que informan verdaderamente de lo que está pasando en el país y sobre todo tenemos ahora espacios a nivel digital, pero no podemos olvidar de que la televisión abierta es la que llega a los sectores populares, a la masa popular. No es lo digital todavía porque somos un país que seguimos estando, digamos, muy por detrás de la mayoría de los países en el acceso a la digitalización. Así es que para mí es un honor estar acá. Gracias, Mónica. Yo creo que para comenzar, quería yo siempre volver al tema de los presos políticos. No podemos olvidar que al día de hoy no existe un solo preso político que haya sido verdaderamente liberado.
Todos los que se han salido de la cárcel siguen en condiciones de prisión, porque eso tiene casa por cárcel, libertad condicional. Eso no es libertad. Ya no digamos el hecho de que siguen estando sometidos a mecanismos de acoso, de presión, de vigilancia, de que tienen que ir a hacer firmas, a firmar frente a los jueces. En fin, no se ha conseguido eso, y por lo tanto la lucha por la libertad plena de los presos políticos sigue estando en agenda. Y además hay algo que quiero decirlo con todas las letras: me preocupa muchísimo el tema de las cifras. Estuve haciendo ahora una revisión, ¿verdad? La lista que presentó la Alianza Cívica era de 764. Estas listas han sido levantadas casi, digamos, por acción ciudadana a lo largo de todos estos meses. De ellos, supuestamente se han liberado, solo 237 se conciliaron. Ese es un gran problema. Es decir, no podemos dar como única lista la lista de los conciliados, porque entonces, ¿qué pasa con los otros? El gobierno está hablando de que solo hay 132 presos que faltan por liberar. Y esto no coincide ni siquiera con la lista de conciliados. Por lo tanto, según la lista de ya conciliada con la CICR, faltarían 196 y no 132. Y por el otro lado, hay que preguntarse dónde están los otros, ¿verdad? Yo creo que no se puede aceptar las cifras que da el gobierno, ¿verdad? Tiene que haber, en este sentido, una reconsideración de todos aquellos que ellos consideran presos comunes, de los cuales incluso alguna parte ya lo liberaron. Y por el otro, el tema de la libertad plena. Y para cerrar con este tema de los presos, decir que es un gran paso que la Corte Interamericana de Justicia haya brindado medidas provisionales a 17 presos. No porque sean los 17 presos más importantes, no, sino que porque eso indica que ya hay una acción, como una orden de un juez, porque eso es la Corte, dado que Nicaragua es signataria del tratado que le da a esta Corte, digamos, poder como el de un juez nacional. Es decir, que si la Corte mandó a que esos 17 presos sean puestos en condición de libertad o sean resguardadas sus integridades físicas, es como una orden de un juez. Y Nicaragua tiene que dar cumplimiento a esa orden del juez, si no se coloca otra vez más en una situación muy digamos, de ilegalidad y de violación a los propios acuerdos firmados en materia de derechos humanos, en materia de justicia, en este caso frente a la Corte Interamericana de Justicia. Y finalmente, pues, sumarme a la condena que de todos los nicaragüenses, pero también regional, de los organismos internacionales de derechos humanos por el asesinato de Don Eddie. Don Eddie era uno de los presos que dentro de la galería 16 y 17 tenía ascendencia por su espíritu casi paternal. Era un abuelo para muchos de los muchachos que estaban ahí, de los jovencitos, y fue realmente trágico el asesinato, porque no se le puede llamar de otra manera. Yo he dicho que los presos son como niños, están en total indefensión, no hay ningún tipo de paridad en relación a la represión, no hay paridad con nosotros, porque nosotros somos personas que estamos libres, mucho menos en relación a los custodios que están armados. De acuerdo a las normas internacionales, hay un perímetro de seguridad alrededor de las prisiones o de las celdas en las que ni los custodios pueden andar armas. Y en ese sentido de lo que recientemente ocurrió, de la muerte de Don Eddie y las otras personas que resultaron heridas, la CICR emitió un comunicado
En base a ese comunicado y al trabajo que ellos han realizado, como se dice aquí en Nicaragua en los penales, ¿cómo lo valora usted? ¿Ha sido un trabajo indicado, un trabajo intachable? No, yo lo veo, yo veo un rol muy blandengue. No se conduele de condición de Cruz Roja. No puede calificar de la manera que lo hizo el atroz. Es un asesinato atroz lo que ocurrió. Y un organismo internacional de la Cruz Roja no puede sacar un comunicado tan ambiguo como el que sacaron, es mi punto de vista. Yo creo que, por eso es que yo creo que el gobierno escogió al CICR en vez de cumplir la obligación y el compromiso que había adquirido con la OEA de darle entrada a la CIDH y a un mecanismo especial como el MECENI y a un mecanismo especial de investigación como el CIEI, ¿verdad? Yo creo que estamos mal, porque los testigos del diálogo yo los veo bastante blandos también, ¿verdad? El rol del nuncio deja mucho que desear desde el punto de vista de la opinión ciudadana, ¿verdad? Tal vez los que están en la mesa de negociación tienen que ser más diplomáticos. Yo en mi caso no tengo ninguna obligación diplomática y yo creo que el nuncio ha dejado mucho que desear. Lo que lo han denunciado más claramente han sido los propios presos políticos que han sido excarcelados y que han denunciado algunas situaciones, ¿verdad? Las visitas que él hizo a las presas y a los presos no fueron bien vistas, no fueron bien recibidas. Yo te digo porque con los presos de la Galería 300 hablé con algunos de ellos y también a ellos les hizo algunas expresiones no de las mejores adecuadas. Entonces, el diálogo en sí, aparte de la composición muy inclinada a la empresa privada, que ya lo he dicho en muchas ocasiones, tiene además unos testigos que a diferencia, digamos, de la conferencia episcopal, y por eso yo creo que la conferencia episcopal prefirió no estar ahí, tienen una posición que no es la más firme. No estamos enfrentados a un régimen que tenga un mínimo de democracia. Fíjate que estaba yo haciendo una lista de gobiernos que han sido depuestos por la presión popular. Y al final, todos estos gobiernos tenían algunos intersticios democráticos por los cuales se colaron las medidas que los obligaron a la renuncia. Pero este gobierno nombra un superintendente de banco en sustitución del que renunció. ¿Y qué es lo primero que hace este superintendente de banco? Mandar a amenazar a los banqueros. No es tarea de ellos, de mandar a amenazar a los banqueros. No es tarea de un superintendente de banco amenazar a los banqueros porque se vayan a sumar a un paro nacional. Si un paro nacional es un derecho absoluto, legítimo, de todo sector social. Es parte precisamente de los mecanismos que utiliza el pueblo y que utiliza la empresa privada o que utiliza cualquier sector para expresar su desacuerdo, en este caso con este régimen. Lo usamos contra la dictadura somocista. Todos esos que se llenan la boca en contra de los luchadores sociales lo hicieron en su momento en contra de la dictadura. Son unos hipócritas. Entonces, lo primero que hace este superintendente es amenazar a los banqueros. Entonces, este es un país en donde no hay intersticio democrático. Entonces, la estrategia, la planificación, tanto de la UNAP como de la Alianza Cívica, tiene que considerar que no estamos enfrentados a un régimen cualquiera, estamos enfrentados a un régimen militarista, armado hasta los dientes, que ha llegado hasta el extremo de asesinar prisioneros, como lo hizo Somoza con Edwin Castro, ¿verdad? En 1960. O sea, ¿qué diferencia hay?
por favor que me expliquen, entre el asesinato de Edwin Castro y el asesinato de don Eddie, ¿verdad? Y fíjate que en aquel caso usaron la ley fuga, dijeron que se intentaron fugar. En este caso ni siquiera eso pudieron alegar porque estaba metido dentro de la celda, ¿verdad? Entonces, un régimen de este tipo tiene que ser enfrentado, a mí me parece, con una estrategia más coherente de la Alianza y la UNAP. Precisamente eso le preguntábamos, Mónica, a Mario hace unos minutos, que él estaba compartiendo también con nosotros, que si ya han superado esa falta de comunión en cuanto a estrategias entre la UNAP y la Alianza Cívica, porque ellos han estado claros en el objetivo, más no en la estrategia, que debe ser un común denominador para lograr hacer propuestas que sí realmente puedan buscar con celeridad la solución a la crisis. Y él decía pues que es un aprendizaje, pero se puede estar aprendiendo en un momento como este, número uno. Y número dos, ya para ir finalizando también, su opinión respecto a la acción de paro nacional de 24 horas, de qué tan diligente han sido, fue una acción tardía, fue una acción oportuna, se puede seguir confiando, digamos, en una representatividad más enérgica en esta mesa de negociación de parte de la Alianza. Bueno, lo primero hay que celebrar, ¿verdad? Hay que celebrar que la Alianza Cívica haya hecho el llamado al paro. Todos lo hemos estado esperando durante mucho tiempo. Ya el asesinato de un prisionero político y las torturas infligidas a casi 100 presos, porque fueron mucho más. Lo que pasa es que se habla de 20 que fueron con heridas más graves, pero fue un verdadero ataque brutal contra los presos. Eso no podía dejarse, y yo creo que por lo tanto fue correcto haber realizado este paro, y no lo podemos menos que celebrar. Yo creo que el resultado está acorde con la situación de amenazas que se está viviendo en todo el país y que sufrieron los mismos empresarios. Yo lo celebro, pero yo te quiero decir algo. Necesitamos ver primero una mayor articulación entre la Alianza y la UNAP. Se supone que la Alianza forma parte de la UNAP. No lo veo yo, no lo veo. Se nota, ¿verdad? Y además se conoce, ¿verdad? Que ellos deciden, no tenía muy claro si iba, no iba. Estas acciones tienen que ser preparadas. Tienen que prepararse con tiempo, con comunicación, con mucha sinergia para que sean eficaces. Y por otro lado, nunca en la historia de los paros en nuestro país, por lo menos yo participé en varios paros, como actora desde la clandestinidad, digamos, porque no estaba directamente en la calle, pero sí como actora desde la clandestinidad, que te puedo decir que siempre los paros van increciendo. El primer día una parte, el segundo día se van sumando más, el tercer día se suman más. Por lo tanto, necesitamos paros indefinidos. Necesitamos paros indefinidos. Lo estamos diciendo desde el año pasado, ¿verdad? Le comentaba a Mario que el del 14 de junio fue un paro total, pero estaba combinado con tranque. Estaba combinado con tranque, por eso que fue total. Entonces, se tiene que combinar con otras formas de lucha. E insisto, tenemos que estar claros, esta es una dictadura brutal, feroz, que controla todo. Necesitamos más organización territorial, más sinergia, menos celitos y más decisión. Mira, cuando una vez me preguntaste acá, yo decía que el principal enemigo de nosotros no es solo un gobierno armado hasta los dientes, represor, que todavía ayer anda capturando en Jinotepe. Dentro de esa lista faltan los 42 que han sido capturados entre enero y ayer, pero ahora ya son como 48, porque ayer creo que capturaron 6. O sea, frente a un gobierno así, necesitamos
más organización, necesitamos más sinergia, más unidad, unidad real, menos protagonismo de algunos que quieren aparecerse un poco como las vanguardias, las nuevas vanguardias, porque esta lucha todavía nos queda muchas metas que lograr. Y la primera va a ser la de ver realmente si el 18 de junio vamos a estar con todos los presos, no solo los 132 que ellos dicen, todos los presos, los 700 que están en la lista de la Alianza Cívica, liberados de forma total y plena. Mónica, gracias por habernos acompañado en Acción 10 en la mañana. Gracias por estar aquí. Nosotros estaremos dándole seguimiento. Ojalá que esto concluya con un feliz término. De esta manera hacemos una pausa comercial, pero ya regresamos con mucho más de su revista Acción 10 en la mañana.